ciencia, como decía Aristóteles y otros filósofos, a saber, a conocer. Y esto es lo que da lugar a que las personas puedan tener un bagaje de conocimientos en el transcurrir de su vida. Conocimientos muy sólidos, bien habidos, ¿no? Mal habidos, depende de las líneas directrices que han sido parte de su formación. Voy a referir a algunos casos, no por molestar, pero ejemplo, el vicepresidente Linera quiere hacernos creer que ha leído 5.000 libros. ¿No? Es falso. Porque siguiendo su línea, que he leído todos los folletos que ha escrito, que son más de 25, él todavía está en una ideología que tuvo vigencia en el siglo XIX, con el manifiesto comunista de Marx y Engels. Él todavía cree que el marxismo, leninismo, trotskismo no ha evolucionado. Por eso cuando lo vemos hablar, decimos, ¿qué le ha pasado a este hombre? Se ha quedado estancado en el tiempo. Qué raro que no haya leído Althusser, uno de los ideólogos más modernos que hay en el socialismo contemporáneo. Althusser, Martha Heinecker, son contemporáneos, han evolucionado. Porque si vamos a seguir armando de la lucha armada, ¿no? Como decía Marx en su materialismo histórico, y al final de cuentas, en la última etapa, ¿no? Había que dar lugar a la lucha armada. Haré una gráfica rápida, comunismo primitivo, esta es la edad antigua, acá está la tesis, que son los amos, y acá están los esclavos, acá está la dialéctica de Hegel. En la dialéctica de Hegel hay transformaciones que van dándose en los grupos consistentes de los esclavos, que van a dar lugar a un cambio de historia que se denomina Edad Media. Edad Media. Y en la Edad Media están los señores feudales y están los siervos y villanos. Nuevamente, esa dialéctica de los contrarios dará lugar a la llamada Edad Moderna. La Edad Moderna nace los capitalistas o la burguesía, capitalistas y obreros. ¿Y qué dice Marx? Tenemos que llegar a la sociedad comunista. Vamos a llegar a la sociedad comunista solo, con la lucha armada, provocando la insurgencia. Entonces eso va a tomar Lenin, que es el primero que escribe un tratado de guerrilla, guerra de guerrillas. El segundo que va a escribir es el Che Guevara, un tratado sobre esta tesis, yo diría fosilizada, se ha quedado en el tiempo, ¿no? Y en ese sentido aparece entonces Thierry Julis Debré, que un libro, folleto, que era prohibido llevar, teníamos que llevar nosotros aquí, para que no vean que teníamos revolución dentro de la revolución, donde está la teoría del foquismo. Hay que encender el foco para que se expanda. Eso era, ¿no? Y Debré daba sus clases ahí, como hemos visto en las fotos. ¿Se dice empresa? Thierry Julis Debré, un pizarrón en un árbol clavado, caramba. Entonces no ha pasado esta etapa, ¿no? Todavía muchos creen que eso está vigente.
Entonces a eso me refiero cuando he mencionado hace un momento. El bagaje de conocimiento que uno pueda tener puede ser equívoco. Puede ser que ya no está vigente en el tiempo. Puede ser, caramba, que tenga trascendencia en su concepción. Es el llamado materialismo histórico muy rápidamente diseñado, ¿no? Entonces, el conocimiento histórico, de la misma manera, empezamos en una etapa primaria, diríamos en la vida, ¿no? Elemental, primaria, donde los profesores estudiaron normal, trabajaron en colegio, 30 años. Entonces, al pobre niño le hacen creer que Manco Cápac y mamá aparecieron en la isla del Sol. Los niños dibujan. A mis nietos les digo, ¿qué es dibujando Manco Cápac, mamá? ¿Dónde? Dices, aquí han aparecido, papi, aquí. Han aparecido en el lago Titicaca. No, hijito, no. Mi profesora me ha dicho, listo. Gracias. Entonces el bagaje de conocimiento puede estar deformado o no deformado. Depende, por eso, ser profesor es lo más delicado que pueda haber, y especialmente en primaria, secundaria, muy delicado. Porque el ser humano, desde esta condición de lo que es la enseñanza primaria, secundaria, superior, universidad, posgrado, ¿a dónde nos conduce? Nos conduce a un bagaje de conocimiento. Y este bagaje de conocimiento, que lo podemos así representar, puede ser una verdad. No puede ser una verdad. Y ahí nos enfrentamos a esta ciencia delicada que es la historia. Aquí está la... No voy a hacer análisis de las 8 materias, estamos dentro de la comisión de historia. Muchos creen de lo que refiere Tomás O'Connor Garlach en su libro Dichos y Hechos de Melgarejo son verdades, no, son bromas para alimentar el espíritu, caramba, en un momento de angustia, no debe estar con estrés, para reír un poco. Eso. Entonces, este conocimiento de historia se torna complejo. ¿Por qué? Porque acá necesariamente tenemos que manejar fuentes documentales. Y estas fuentes las podemos traducir un poco esquemáticamente. Uno, testimonios. El testimonio obtenemos de una conversación, de un diálogo que se puede dar, ¿no? En la academia, diríamos, del conocimiento histórico, se los denomina cronistas. En la época de la colonia, sea Cieza de León, sea Cabello de Balboa, en fin, diversos cronistas. ¿Qué hacían? Observaban, escribían. No hacían investigación. Sin embargo, había cronistas que apoyaban a los españoles y cronistas que apoyaban a los nativos. A los nativos, ¿quién apoyaba? Fray Bartolomé de las Casas, eminente sacerdote dominico,
qué hombre más humanista. En su libro, al empezar, caramba, dice algo que es una verdad grande. Si mi pluma tendría lágrimas, el don de lágrimas, haría llorar a la humanidad. Con un libro que titula El Indio. Entonces la crónica o el testimonio es distinto. ¿No? He traído, este libro que me hice traer desde la Argentina porque no ha llegado aquí. ¿Quién escribe? Ciro Bustos, el que actuó en la guerrilla del Che. No fue combatiente, pero era ideólogo. Es el que dibujó a los guerrilleros y en base a aquellos dibujos encontrados en fosas, en fin, ¿no? En lugares estratégicos que habían cavado como pequeñas cavernas donde se encontraban pues medicamentos, se encontraban alimentos. Y hay un personaje bastante interesante, un soldadito llamado Chingolo, es el que va a descubrir las cuevas y es el que va a dar lugar a las luces. El coronel Angulo ha escrito un libro. Entonces esta obra de Ciro Bustos, El Che quiere verte, es lo que Tania le dijo. Pero en el libro no vamos a encontrar una sola fuente documental. Solo son las percepciones que él va observando. Esta obra recién se ha publicado después de la muerte de Che, guerrilleros, en fin. Entonces el libro es un conjunto de testimonios de lo que él ha podido observar. ¿No? Nos refiere que el Che era sanguinario, malo, cruel. A la pobre Tania la hacía llorar cada vez que podía. Y lo mismo a los guerrilleros bolivianos que estaban a cargo del Inti Peredo, era el nexo. ¿No? La obra esta es tremenda, esta de Bustos, te aclara la realidad. Pero ahora, ¿para qué esta obra? En esta ciencia que se llama historia tenga un valor científico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comparar con qué? Bueno, pues hay que leer el diario de Pombo, que para mí es clave. Hay que leer el diario de Tania, clave, el diario del Che, el diario de Pacho. Pacho era el hombre más fiel al Che Guevara y murió en la emboscada del Chu. Murió. Era un cubano muy fiel al Che Guevara. Entonces un libro como este, Crónica, ¿no? Crónica, lo que observa. Para darle seriedad al asunto, vuelvo a repetir, tendríamos que pegar fuentes, ¿no? Hay documentación, hay documentación para hacer el estudio comparado. Ya vamos a ver enseguida otro libro. Entonces, la historia se maneja en ese sentido. A ver, una crónica contemporánea. Deben haber conseguido esta obra de Brockman. Brockman es un historiador cochabambino, hijo de alemanes. Robert Brockman. Él ha escrito una obra. 21 días de resistencia y la caída de Evo Morales. Son crónicas. Lo que está escribiendo es lo que ve.
Entonces había que comparar con las otras fuentes que existen. Esta señora que está muy metida en el partido, que formó parte de las negociaciones para que Áñez fuese presidente y después echó la espalda caramba atrás, Ana María Rivero, ha escrito un volumen titula Golpe 2. Y mediante el periódico La Razón han regalado un volumen así a 30 bolivianos. Increíble, ¿no? Hay que comparar fuentes. Hay que comparar con los 35 estudios que ha hecho los periodistas más destacados de Bolivia, del periódico, caramba, que nunca más existirá, Página 7. Ha sido destruido por este gobierno. Los 32, 34 periodistas han escrito una obra, La revolución de las pititas, título, 34 estudios. Entonces hay que ser cotejo, comparar un libro con el otro. ¿Para qué? Para buscar la verdad. Porque fundamentalmente lo que la historia tiene como fin es construir la verdad del hecho histórico, dejándose de apasionamientos. Y si tenemos militancia hay que dejar de lado, no hay que cometer el error de Arguedas, que era un militante acabado del Partido Liberal, y sus obras tienden a ensalzar, caramba, a los liberales, ¿no? O el caso de Enrique Pinot en su Historia General de Bolivia, que él era de la línea del Partido Conservador, entonces todo, la grandeza de Bolivia fue el Partido Conservador. O de José Feynman Velarde, Historia de Bolivia, 3 tomos, emenelista acabado, pero cuando uno entra a la prehistoria, en su concepción ya los incas eran nacionalistas, precursores del MNR. ¿Se da cuenta? Es el problema de la historia, saber manejarla. Y esas fuentes están constituidas por testimonios orales, en fin, luego testimonios documentales, que son inagotables. Les voy a mostrar ahora un libro que ha salido recientemente, Post Mortis es el libro. El autor murió y salió el libro. Me refiero a Gustavo Rodríguez Ostria. Él ha escrito una última obra sobre el Che Guevara, ¿no? La lucha armada del Che Guevara. Volumen así. Yo me he asustado cuando he visto el libro. Revisado, yo no creo que haya una obra tan completa como esa. ¿Por qué completa? Ha ido a Cuba, a los archivos para obtener documentos. Ha estado en Praga, porque la guerrilla no vamos a creer que por acá nomás se formó, no, el adiestramiento era Cuba, luego era Praga, luego era Berlín, luego era la Argentina, porque en el fondo no voy a hablar de esto, la guerrilla, acá hay expertos en eso, pero el Che Guevara nunca quiso que fuese en Bolivia. Se hablaba de la guerrilla que debía iniciarse en el Perú, en la Argentina, ¿no? Han habido acciones guerrilleras de los cubanos en la Argentina y en el Perú, hasta que al final de cuentas en Bolivia se desata el hecho. Pero esa obra, Dios mío, ¿qué archivos no se ha consultado? Hasta el archivo del general Arnoldo Parada Saucedo,
jefe de inteligencia en la época de la guerrilla, ha acudido a su casa, le ha mostrado documentos. Ah, qué investigación más grande realmente. Pero ¿qué estaba buscando el licenciado extraordinario, caramba, colega? Trabajé con él en San Simón. Lo que estaba él buscando siempre era la verdad. En todas fuentes testimoniales, documentales, ¿no? Luego también acá entran revistas, series. Hay revistas muy serias que se han escrito, que han dejado de escribirse. El Ejército, si no me equivoco, tiene una serie de números. Uno de ellos, por ejemplo, está dedicado a Otto Felipe Brown, todo el número, y bien documentado. Entonces, ahí tenemos un poco el esposo. Ahora, acá viene el periódico, vienen los periódicos. Constituyen fuente, pero ¿hasta dónde es verdad? El periodista que escribió es de alguna tendencia. Sin embargo, los primeros periódicos de Bolivia son útiles. Les hemos mandado a ustedes, por lo menos, si no me equivoco, unos 100 periódicos. Dieguito, 50 les hemos mandado. En su WhatsApp tienen que tener. El Cóndor de Bolivia les hemos mandado, pero hace ya más de un año y medio. Podemos volver a mandar. Bien, entonces en ese sentido tiene necesariamente que haber fuentes. Ahora, ¿cómo manejamos esas fuentes? Ahí está. Entonces ahí nace la metodología de la historia. ¿Qué fuentes? Perdón, voy a sacar la chamada. Está haciendo una calor grande. Ya no podemos andar con sacos. Disculpen. Ahora, ¿cómo debemos manejar estas fuentes de la historia? Ese es el nuevo capítulo que hay que presentarles, ¿no? Para que podamos tener una idea. Sin embargo, no quisiera que olvidemos, en toda nuestra trayectoria tenemos una serie de materias que hemos llevado, así sociales, cuando trabajaba yo en la escuela de armas, la escuela de comando, conocí a un coronel Vargas, que realmente era un historiador, toda la historia estaba en su cabeza. ¿Sí? Un caballero, caramba, muy sencillo, ¿cómo dominaba la historia? Entonces este bagaje de conocimientos da lugar a que tengamos una idea de un acontecer histórico, aunque objetivamente o subjetivamente. Por ahí entonces nos sale, y aparece una persona y dice, y esto ha salido en la prensa, Avaroa estaba ebrio el 23 de marzo de 1879, dice. Otro aparece un profesor de historia. Avaroa dice era un terrateniente. Lo que hizo fue defender sus tierras. No. Pero si leemos la primera biografía escrita por un chileno, qué interesante, ¿no? ¿Cómo le habría impactado al coronel Villagrán?
escribió la primera biografía de Eduardo Barón. Y quedó impresionado, caramba, de ese combate heroico en el puente del Topate. Quedó impresionado. Su rostro ya no era rostro, dice. Era la pólvora que iba saliendo, dice, caramba, del héroe de América. Así lo llaman, no lo refiere que es de Bolivia, del héroe de América, dice. Y luego Gustavo Adolfo Otero, otra persona seria, que ha escrito una linda biografía sobre Eduardo Barón. Ahora, ¿qué es lo que entonces tenemos que hacer? Primero, para escribir la historia, y estoy seguro que está pasando esto, lo que tenemos que hacer es investigar, investigación documental o investigación de fuentes, le pondremos, fuentes históricas. Podemos acudir a archivos, en fin. Hagamos de cuenta que estamos trabajando una obra de un personaje que de una y otra manera tuvo importancia en la historia de Bolivia. Y me refiero a Monseñor Juan de Dios Bosque. Monseñor, presidente de la Cámara de Diputados, y por la muerte de Morales tuvieron que nombrarlo presidente. Monseñor Juan de Dios Bosque. Es nuestro tema. ¿Qué tenemos que hacer? Agotar todo lo que se ha escrito sobre Juan de Dios Bosque. Habrá que acudir incluso donde era párroco antes de ser diputado, en tal templo, revisar, caramba, los libros, porque en las parroquias no solamente existen libros de nacimientos, matrimonios, defunciones, ¿no? En las parroquias existen fuentes históricas interesantes. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de consultar una obra, ¿no?, escrita en una parroquia. También en Tarata he encontrado esto. ¿Qué titula? Esta obra titula Memorias e Inventarios. Ya refiere la historia del templo, la capilla tan se construyó en tal época, costó tanto, se pagó tanto, pero fuera de eso, refiere a acontecimientos históricos. Por ejemplo, encontré algo que no está en la historia, pero el párroco escribió en este documento, ¿no? Memorias e Inventarios. Había un coronel pariente del general, en la época de Melgarejo, y era anti-melgarejista, y decidió hacerle frente a Melgarejo, y como tal se enfrentó. Hubo una batalla campal, caramba, en esas calles coloniales. Él se llama Prudencio Barrientos. El combate debe haber sido tremendo. ¿Qué hacen con su cuerpo? Después de acribillarlo, botan a las orillas del río Seco. Los párrocos de ese momento fueron los que levantaron el cadáver, y en el libro Memorias e Inventarios está referido. Un pasaje histórico interesante, ¿no? Entonces, hay fuentes, hay documentos, pero ahora no sé, con la experiencia que tenemos,
no nos permiten, me han dicho que ahora es difícil entrar a la parroquia de Santo Domingo. Años antes, caramba, casi vivíamos ahí, pero ahora me han dicho que no permiten. ¿Qué tienen miedo? Tienen miedo los inventarios. Un párroco está sabiendo, al entrante tiene que informarle. El que habla le está refiriendo de fuentes que ha leído. ¿No? Falta un cáliz de oro. No sé. Falta el crucifijo de plata incrustado con esmeralda. No. Si en la parte final de los libros, de los inventarios, se está refiriendo como pérdida. Si tuviese tiempo, pero yo creo que me excomulgan si escribo ese libro. Uy, caramba. Excomulgado. Porque documentalmente puedo demostrar. Documentalmente. Me estoy acordando. La curia romana, caramba, con el papado. Lo va a mandar a un sacerdote en comisión, sacerdote, su apellido, Tari, parece que era de origen italiano. ¿A qué? A recoger joyas de los templos de Cochabamba. Han recogido el convento de Santa Clara, está documentado. Entonces, tremendo. No tocaremos, pero mejor Era Egidio Lari, el nuncio apostólico. ¿No ve? Santa Teresa, todo eso. Por eso les comulgaron a mi mamá, porque ella defendió, Ahí está. impidió el saqueo. Bien. Ahora, ¿de qué fuente yo he sacado? He sacado del padre Ledesma, Él ha escrito. Casto. Tiene un libro. Ahí hace referencia a mi mamá. Caramba, su carátula más del libro da miedo. Están fusilando a un sacerdote, no sé qué. Vea, su mami le habían. No es mentira. Son cosas que se han dado. Bien, entonces estamos trabajando sobre Monseñor, ¿no? Aquel Juan de Dios Bosque, que fue presidente de la República. Caramba, no está referido mucho en la historia, hay que hacerlo revivir, hay que trabajar. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, por el momento rápidamente diremos, ¿no? El gobierno de Monseñor Juan de Dios Bosque. Primera tarea, investigar todo lo que se ha escrito sobre Juan, o sobre el padre Juan de Dios Bosque. Periódicos, sus discursos. Hay obras de los solos discursos ahí. Por ejemplo, del Granado, el obispo. Volumen así tiene, solo discursos que se han publicado. Entonces tenemos que agotar el tema. Una vez, ahora, sin agotar el tema, no va a salir un buen estudio. Tenemos que estudiar los periodos de la época, incluso acudir a los testimonios de la época. En fin, claro que ahora es difícil, pero años antes era posible, etc. Entonces, una vez que hayamos agotado la investigación, aquí está la cosa, la investigación, recién pasamos a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Acá viene la metodología. Necesariamente tenemos que elaborar un esquema. Un esquema. Porque sin esquema, ¿dónde vamos a ir?
En este esquema tiene que estar esta investigación. Y ahora, ¿cómo alimentamos esta investigación? Tiene nomás que acudirse a archivos históricos, ¿no? La iglesia tiene archivos, pero es un poco difícil, vuelvo a repetir. Yo mismo me pregunto y digo, no sé, alguna suerte debo haber tenido de haber ingresado al archivo de la Santa Inquisición en Sucre. Tremendo. Yo creo que el párroco no me entendió bien, me dijo, pase nomás. Va a buscar, me dijo, ahí adentro con Carlos. Y no sabía lo que estaba hablando. Oye, caramba, esos autos de fe. Tremendos. Les aconsejo leer un libro. Este libro titula Monografía de Sucre. Y de este libro, que es un volumen así, de don Valentín Avesia, no Valdivieso, porque decía su hijo, Valentín Avesia ha escrito todo un capítulo, la Santa Inquisición, en Charcas titula. Acá nos está esperando los archivos investigar. Ojalá no hayan quemado los documentos de la Santa Inquisición en Cochabamba. La referencia que tenemos es de Héctor Cosío Salinas. Recuerdos de Cochabamba ha escrito una obra, ¿no? Y en esta obra, en base a documentos, conocemos que la Santa Inquisición funcionó en la parte trasera del templo que fue de los agustinos, donde está el Consejo Municipal. Eso forma parte del convento. Teatro de Achá forma parte del convento. Entonces, ahí tienen un tema para investigar. Entonces, en ese orden, concluida la investigación, hay que alimentar. Pero ¿cómo vamos a alimentar? Primero tenemos que hacer un esquema. Un esquema de lo que tenemos. No sé, muy rápidamente puedo referirles, bueno, a pesar de que esta no es la regla, capítulo 1, que no es conveniente, por metodología, capítulo 1, esquema. La época histórica en la que actuó Monseñor Juan de Dios Bosque. Así va a titular ese capítulo. Yo no puedo salirme de esto. Ese esquema es conductor. ¿Cuánto he obtenido, diríamos, en la investigación preliminar? ¿Cuánto me falta? El esquema del capítulo me va a decir. Eso me va a decir. Concluido el primer capítulo, aquí ya tiene que venir ya el uso de las citas, que vamos ya a entrar, caramba, creo que no va a ser posible, ¿no? Que ya vamos a entrar, tengo para ustedes 40 diapositivas, con una claridad meridiana para el manejo de la investigación histórica respecto a las citas bibliográficas, sin el cual un libro no tiene valor. No tiene valor. ¿No? Bien, entonces,
esta investigación preliminar que ha terminado con un esquema, ¿no? Necesariamente hay que complementarla. Complementar significa ingresar al internet. Ahí entonces ya nace la webgrafía. Sí. No crean que no. España ya está poniendo para uso de historiadores, ya está poniendo documentos del periodo de la conquista, del periodo de la colonia. Acá nomás el archivo era, caramba, no era permitido que se investigue. No, mire nomás, les decía. Pero tienen que leer. Se va a bajar el documento. Cuando íbamos a Potosí a investigar allá en el archivo, antes de que terminemos de investigar, nos ofrecían, tengo esta fotocopia, le interesa, llévese esta foto. Tiene que ser así. Gunnar Mendoza, pero grande, el archivista más grande que ha tenido Bolivia. Caramba, no se imagina, yo diría abusado de él. Doctor le decía, mañana en el primer vuelo estoy llegando a las 9:10. ¿Puede usted con sus ayudantes prepararme tales fuentes históricas? Oh, cómo no, pues a gusto. Y yo llegaba, estaban los documentos ahí para ir a fotocopiar como secretario. Este archivo ha sido perjudicado. Y ahora las polillas se lo están terminando los hongos de estudio del papel. Así es la figura. Y no sé qué vamos a hacer. Son 15 volúmenes que se han perdido de documentos. Ahora, ¿qué dicen las ex autoridades? ¿Dónde están esos documentos? No va a ser raro que este 14 de septiembre más bien los condecoren, caramba. Sí, es tremendo. Luego vendrá, para no cansarlos,